Buenos días. Bueno, espero que todos estén bien con respecto a lo que pasó, ¿no? Hace ya casi un mes. Bueno, por aquí por donde yo vivo, afortunadamente no pasó nada. El edificio aguantó bien. Ni grietas hubieron aquí en el edificio. Entonces, gracias a Dios, todo bien. Espero que por el lado de ustedes también, toda su familia esté bien y ustedes también. Y bueno, vamos a terminar entonces a cerrar el semestre, ¿no? Nos quedan básicamente dos clases en la parte de JavaScript. Con eso finalizamos el contenido para este semestre y entonces asignaremos ya una fecha para completar las actividades que faltan, inclusive en el aula virtual y bueno, ya en semestre 2 arrancamos en la fecha que se indique, ¿no? Bueno, fíjense que esta parte de JavaScript no la vamos a profundizar mucho porque, aunque que es un lenguaje de programación, ¿no? También eh, se usa más que todo para dar un poco de dinamismo, ¿no? A la página y no tanto como un lenguaje de programación, ¿no? Que se conecta a una base de datos o que genera unos ciclos repetitivos para colocar contenido de forma dinámica. Sin embargo, vamos a ver unos ejemplos de cómo se hace eso. Pero eh, JavaScript se utiliza como para cosas muy puntuales, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en semestre 2, cuando estemos viendo un framework de JavaScript, vamos a ver que hay unos widgets que ya están predefinidos que podemos usar para eh, potenciar el diseño de nuestras páginas, ¿no? Entonces, aunque se pueden hacer muchas cosas con JavaScript, para lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, no vamos a profundizar tanto en el tema de JavaScript, ¿no? Sino que vamos a ver cómo se utiliza JavaScript dentro de una página web. O sea, vamos a incorporar una nueva tecnología, lo que ya hemos visto, ¿no? Ya vimos HTML y vimos o de estilo. Vamos a ver cómo incorporamos script y JavaScript que son necesarios, ¿no? Y siempre lo vamos a utilizar. Y lo bueno es que no necesitamos tampoco instalar nada adicional. Ya el navegador entiende, cualquier navegador, inclusive los de teléfono, entienden de JavaScript. Entonces, ya en su núcleo tienen el core el intérprete de JavaScript y cualquier cosa que hagamos, cualquier función que creemos, el navegador la va a poder reproducir sin ningún tipo de problema. Entonces, fíjense, ¿no? Eso es una buena ventaja, ¿no? Hasta ahora, lo que hemos visto en el diseño de páginas web, todo funciona dentro del navegador local, ¿no? Vamos a ver en semestre 2, entonces ya sí necesitamos de un servidor web que ejecute algún tipo de lenguaje de programación un poquito más avanzado, ¿no? ¿Para qué? Para establecer una conexión con una base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ahora no necesitamos instalar nada, ¿no? El navegador ya como tal es capaz de interpretar tanto el código HTML como las hojas de estilo, como lo que vamos a ver hoy de JavaScript, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar y vamos a ver en detalle esto y vamos a ver ejemplos prácticos de la aplicación de todo esto que estemos viendo, ¿no? Todos estos ejemplos que vamos a ver también ya los tienen en la carpeta de Dropbox, o sea que no necesitamos hacer más nada. Ok, vamos con lo básico, ¿no? Vamos a ver la sintaxis como tal del lenguaje, que es lo que se hace con cualquier lenguaje de programación que estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a explorar la sintaxis muy por encima, como les dije, no vamos a profundizar en esto. Pero para que se sepa entonces cómo funciona. Entonces, fíjense, ya escribo un lenguaje que se ejecuta del lado del cliente y es interpretado por los navegadores. Ya lo dije ahorita, ¿no? Es un lenguaje
interpretados. Los lenguajes interpretados son los lenguajes que se ejecutan de forma secuencial. O sea, si tengo un conjunto de líneas de código, esas líneas en los lenguajes interpretados se van ejecutando desde la número 1 hasta la 20, por ejemplo, que tenga 20, ¿no? En forma secuencial. Y a medida que se van leyendo, que se van ejecutando esas líneas de código, se van mostrando, ¿no? Para que se entienda más o menos esa parte, ¿no? Entonces, JavaScript fue desarrollado por Netscape, actualmente Mozilla, ¿no? Antes, cuando el Internet era nuevo, había una competencia entre dos navegadores, ¿no? El Netscape, que ahora se llama Mozilla, y el Internet Explorer. Entonces, en esa batalla que había entre cuál era el navegador más popular y que mejor se adaptaba al contenido, Netscape desarrolló JavaScript para dar cierto dinamismo a las páginas. La sintaxis es similar a C y a Java, o sea que si ya usted vio algo de programación de lenguaje C, entonces es básicamente lo mismo. Es multiplataforma. ¿Por qué es multiplataforma? Bueno, porque como dijimos, que el lenguaje se corre en cualquier navegador, bueno, entonces todos los sistemas operativos tienen navegadores, ¿no? Entonces, esos navegadores que corren en cualquier sistema operativo van a ejecutar de forma eficiente eh, el JavaScript porque ya viene incorporada dentro del núcleo del navegador, o sea, por eso que son multiplataformas. O sea, que no importa si lo corro desde Android, desde un iPhone, desde una computadora Mac o Windows o Linux, se va a ejecutar el JavaScript de forma eficiente en cualquiera de esos sistemas operativos. Ok, el código JavaScript entonces se ejecuta al lado del cliente, el navegador del usuario es el que lo ejecuta. Esto trae una ventaja porque entonces todo ese código que se ejecuta del lado del cliente se ejecuta de forma o de manera más rápida. ¿Por qué? Porque no necesita de una conexión a Internet, por ejemplo, para ejecutarse, ¿no? Se ejecuta localmente. Y al ejecutarse localmente, entonces gana velocidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, ejecuto un script que está del lado del servidor, bueno, entonces eso depende de una conexión a Internet. Si tengo una conexión a Internet eh, buena, entonces ese script se va a ejecutar rápido, pero no se va a ejecutar tan rápido como si se ejecutara localmente, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el crear script de JavaScript que se ejecutan del lado del cliente. ¿Para qué se utiliza? Fíjense, ¿no? Modificar contenido dinámicamente en las páginas. Pienso yo que es de las funcionalidades más significativas de JavaScript, ¿no? Por lo general se usa exclusivamente o en mayor medida para esto, ¿no? Para modificar contenido dinámicamente en las páginas HTML. Eso lo vamos a ver. Él tiene un conjunto de propiedades, ¿no? Vamos a ver que podemos mapear todo el contenido que tengamos en una página web. JavaScript lo puede mapear y nosotros podemos modificar de forma dinámica ese contenido, ¿no? Los valores, pues que puedan tener algunas de las propiedades que usamos regularmente en HTML, las podemos modificar con JavaScript. Desplegar mensajes de alerta de confirmación. Fíjense, esto es algo añadido, ¿no? Hasta ahora en HTML no había nada que pudiéramos utilizar para mostrar algún tipo de alerta de confirmación a un usuario, ¿no? Entonces, JavaScript incorpora unas funciones que podemos utilizar para, entonces, mostrar un mensaje de alerta o un mensaje de confirmación o inclusive capturar algún valor. Sirve para ejecutar algo en el momento en que se carga una página HTML, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver esta parte también, que en HTML existen, bueno, las etiquetas HTML tienen un conjunto de eventos y a esos eventos le podemos incorporar un script de JavaScript para que se ejecute cuando se dispare alguno de estos eventos, ¿no? Por ejemplo,
la carga inicial de una página HTML. Entonces yo puedo incorporar en la etiqueta body del HTML un evento que se llama onload y escribir un script de JavaScript o una función de JavaScript que se ejecute cuando se cargue la página en ese momento. Sí, vamos a ver cómo entonces manejamos los eventos y cómo creamos script y cómo ejecutamos script desde esos eventos. ¿No? Una de las partes que más también se utilizan con JavaScript. Reaccionar a eventos a eventos que el usuario active en la página HTML, como darle a un botón, pasar el más por un hiperenlace. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Entonces las etiquetas HTML tienen gestores de eventos, ¿no? O sea, un conjunto de eventos que se pueden programar. Y por lo general se disparan pequeños scripts que van a actuar en base a lo que el usuario haga, ¿no? Entonces, muchos de los ejemplos que vamos a ver hoy utilizan estos eventos para disparar algún tipo de mensaje o cambiar dinámicamente un valor, etc. Detectar el navegador que está utilizando el usuario. Fíjense, hay un conjunto de funciones que se incorporan también en JavaScript automáticamente y que, por ejemplo, pueden detectar qué navegador y qué versión del navegador estoy utilizando y entonces yo como programador puedo actuar en base a eso. Abrir ventanas nuevas con determinadas propiedades también, ¿no? Existen objetos en JavaScript ya listos para usar que me permiten crear instancias nuevas de, por ejemplo, el navegador, ¿no? Yo puedo lanzar entonces un código JavaScript, una versión del navegador que me cargue una página directamente. Existen entonces objetos que JavaScript puede utilizar para eh, poder ejecutar esto. Se pueden crear cookies, que son pequeños archivos que se almacenan en las computadoras de los clientes y que permiten almacenar pequeñas, pequeños datos, ¿no? Que me permiten, por ejemplo, determinar cuántas veces una persona ha visitado una página web y mostrárselo leyendo ese pequeño archivo. Entonces, con JavaScript yo puedo crear ese archivo, lo puedo leer y puedo, basado en eso, mostrar esa información que está escrita en ese pequeño archivo, ¿no? Algunos lo utilizan para validar información, pero no es recomendable porque el usuario puede deshabilitar el uso de JavaScript en su navegador y así saltarse dicha validación. Fíjense, las validaciones, antes de que existiera el HTML5 que ya vimos, ¿no? Donde existía solamente HTML4, las validaciones, por ejemplo, de los formularios debían hacerse con JavaScript, porque como JavaScript puede modificar dinámicamente los valores y puede inclusive leer esos valores, se utilizaba entonces JavaScript para validarlos. Ahora con la incorporación del HTML5, la validación automática de los formularios, entonces ya no se utiliza esto. Pero fíjense, esa validación que hace HTML5, que lo hace automáticamente, está construida en JavaScript. Lo que pasa es que nosotros no la vemos, pero eso está construido en JavaScript. Entonces, todas esas validaciones por detrás están construidas en JavaScript. Pero, de hecho, vamos a ver también un ejemplo de cómo validar o cómo se validaba los formularios utilizando entonces JavaScript también. Ok, entonces fíjense acá. Existen dos formas en que yo puedo incorporar scripts o funciones de JavaScript dentro de mi página HTML, ¿no? La primera es incorporar las etiquetas de script
dentro de la sección del encabezado, como se ve acá, y donde están estos tres puntos, ¿no? Simplemente lo que hacemos es que creamos una función y la incorporamos ahí. Y luego, desde algún evento que yo quiera disparar esa función, la invoco y automáticamente entonces voy a obtener el resultado. También puedo incorporar código directamente en el cuerpo de la página HTML y dependiendo de ese código, ¿no? Si no es una función, si no es algo que yo quiero mandar a imprimir directamente, y vamos a ver también un ejemplo de cómo se hace eso, ¿no? Incorporar código directamente dentro de la página. Ese código se va a ejecutar, el que está acá dentro del body, se va a ejecutar de forma secuencial, ¿no? O sea, si, este, se va a ir ejecutando a medida que la página se va cargando. Me explico. Por ejemplo, si en el body yo tengo un encabezado, tengo una imagen que se carga, tengo, qué sé yo, una tabla que se pinta, un conjunto de párrafos y de último tengo este código JavaScript, entonces, bueno, cuando le toque su turno es que ese código JavaScript se va a ejecutar. O sea, se va a ejecutar una vez que todos los elementos previos a ellos se hayan cargado, ¿no? Entonces, yo puedo ubicar entonces en cualquier lugar de mi página un script de JavaScript y ese contenido se va a insertar directamente ahí. Por ejemplo, si yo quisiera insertar la fecha actual y la hora con JavaScript, y no lo puedo hacer con HTML, entonces pudiera incorporar un script en algún lugar, ¿no? En un, por ejemplo, en un aside de HTML, en un artículo dentro de una sección pudiera incorporar un script de JavaScript que me muestre, por ejemplo, la fecha actual y la hora del sistema, ¿no? Entonces, eh, lo pudiera ubicar en cualquier sitio específico utilizando de esta forma, ¿no? Escribir algo JavaScript y dentro el script que genera eso, ¿no? Invoco la función para obtener la fecha y hora del sistema y la muestro directamente. Ok, eso es como podemos entonces incorporar, fíjense, no cambia nada, ¿no? Dice que inclusive en la parte del encabezado, si lo analizamos hacia atrás, ¿no? Tenemos el HTML, en la sección de encabezado tenemos un conjunto de etiquetas como la meta y la de viewport, que son nuevas. Y teníamos hasta ahora la etiqueta link que me servía para incorporar una hoja de estilo. Ahora también dentro de la etiqueta head podemos incorporar la etiqueta script y podemos añadir JavaScript. Entonces, fíjense, tenemos HTML, podríamos incorporar con link eh, hojas de estilo, que es otra tecnología, y ahora podemos incorporar también en la sección del encabezado JavaScript, ¿no? Directamente dentro de la sección de encabezado. Fíjense, sin alterar para nada el contenido HTML que ya yo tenía, ¿no? Simplemente incorporamos tecnología y vamos mejorando entonces la visualización de nuestra página, ¿no? Incorporando estilos y incorporando ahora dinamismo, este manejo de eventos con JavaScript. Ok, entonces seguimos por acá. Dice, si el código JavaScript se inserta en el encabezado de la página, el código se ejecutará cuando algún evento se dispare, por ejemplo, al pasar el mouse por algún hiperenlace o cuando se mande a llamar directamente, por ejemplo, al actualizar el valor de una caja de texto. Ojo, esto es cierto, ¿no? Fíjense, como estoy incorporando código JavaScript directamente dentro del encabezado, no se va a ejecutar nada, eh, o yo no voy a poder apreciar que se carga nada directamente desde ahí, porque estoy en la sección del encabezado, no estoy en la sección del body como tal, ¿no? Pero fíjense que acá dice, si el código ya que se inserta en el cuerpo, el body, el código se ejecutará mientras se carga la página, ¿sí? Lo que les venía diciendo, ¿no? Si yo tengo dentro del HTML un conjunto de etiquetas, párrafos, tablas, etcétera, y
tengo mi código de JavaScript debajo de todo eso. Bueno, primero se tiene que cargar todo ese contenido y cuando le toque su turno al escribir JavaScript, pum, se ejecutaría de esa forma, ¿no? Se ejecutaría a medida que se va cargando la página. También se puede incluir código JavaScript que esté almacenado en un archivo externo, que es lo que se recomienda, ¿no? Yo tengo todas mis funciones dentro de un archivo con extensión .js y simplemente incorporo el script language JavaScript, la propiedad src y incorporo el nombre del archivo, ¿no? Si tengo una carpeta que por una vez se estila en los proyectos tener una carpeta JavaScript, le ponemos a la carpeta JavaScript o JS y dentro de esa carpeta colocamos el archivo .js. Entonces aquí la ruta sería js barra archivo.js en caso de que lo tengamos dentro de alguna estructura de carpeta. Y él simplemente lo que va a hacer es que va a incorporar todas las funciones que estén definidas dentro del archivo.js. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que me va a hacer mi página un poco más corta, ¿no? Cuando quiero entonces editar mi página, no va a tener un conjunto de funciones pegadas ahí que me van a poner el encabezado grande, ¿no? Eso más o menos como eh, la etiqueta style de CSS que vimos, ¿no? Que yo puedo crear mis estilos todos dentro del encabezado, pero eso me podía generar un, un tamaño del encabezado demasiado grande, entonces es preferible tener un archivo externo donde tengo todos mis estilos y simplemente los referencio de esta forma, ¿no? Igual, igual funciona con JavaScript, ¿no? Yo puedo tener todos mis scripts fuera, o sea, dentro de la sesión de encabezado, o sea, un conjunto de funciones ahí, pero cuando vaya a editar mi página, entonces tengo que pasar una página con el encabezado y todo el código está abajo. ¿No? Preferible dejarlo en un archivo externo y hacer referencia a él directamente, como se está viendo acá, y listo, ¿no? Esto es lo recomendado, ¿no? Y de hecho muchas veces estamos incorporando librerías de JavaScript y vamos a necesitar más de una referencia a un archivo .js, entonces yo puedo tener múltiples líneas de script de JavaScript colocadas acá. Bueno, vale decir que entonces si yo tengo este archivo, por ejemplo, este archivo .js y creé un conjunto de funciones globales que funcionan para todo mi sitio, entonces cada página que yo tenga que utilice alguna de esas funciones que están dentro del archivo .js debe estar incorporada dentro de la sección del encabezado de esa página, ¿no? Para decir que yo debería repetir esta línea en cada una de las páginas donde utilice algunas de las funciones que creé en el archivo .js. Y ya eso es todo. Eso sería la parte de cómo lo inserto, ¿no? Cómo incluyo eso dentro de la sección del encabezado. Eh, ok, entonces vamos a ir viendo lo más importante, ¿no? Del lenguaje. Y después que terminemos, vamos a ver cómo lo usamos dentro de una página HTML. Dice, una de las principales instrucciones que se utilizan, ¿no? O que se utilizan para mostrar o escribir texto directamente, es document.write. Esto lo que hace es que eh, puede escribir cualquier texto, ¿no? Inclusive puedo escribir cualquier etiqueta HTML, porque como estoy trabajando con una etiqueta HTML, entonces este document.write puede incorporar la combinación de cosas, ¿no? Puede incorporar texto, puede mandar a imprimir texto, pero yo puedo incorporar también etiquetas HTML para que se escriban en el lugar donde yo quiera que se escriban. Por ejemplo, acá fíjense que aquí el script está ejecutando dentro de la etiqueta body y cuando le llegue su turno, bueno, en este caso no hay más nada acá, ¿no? Pero si hubiesen algunos párrafos aquí antes de esta etiqueta script, se mostrarían primero esos párrafos y luego, más abajo, se imprimiría
hola mundo, ¿no? Así como está ahí. O sea que esto imprimiría document.drive. Simplemente lo que haría es imprimir sin una etiqueta HTML específica, imprimiría hola mundo, ¿no? O sea, dejaría el texto directamente. Si yo quiero que eso esté envuelto dentro de una etiqueta P de párrafo, entonces, bueno, simplemente incorporo antes del hola la etiqueta P y la etiqueta de cierre después al final dentro de las comillas y ya me va a crear ese párrafo con hola mundo dentro. Entonces, para eso funciona el documento doctoral, ¿no? Para si yo quiero incorporar algún tipo de etiqueta, mensaje, cualquier cosa dentro que se vea o que se incorpore como un elemento dentro de mi página, pero que se haga de forma dinámica, entonces lo hago con document.write y entre paréntesis lo que quiero. Y vamos a ver entonces con los ejemplos cómo concatenamos esto, cómo le podemos incorporar una función de JavaScript que haga algo y cómo lo concatenamos, ¿no? O sea, cómo unimos esa cadena de caracteres. Bueno, variables. Si todo lenguaje de programación tiene o maneja variables, ¿no? Algo de lo que se utiliza. Para utilizar variables se utiliza la sintaxis var y nombre del var, ¿no? Para asignar el valor a una variable se utiliza la sintaxis var, nombre de la variable igual valor. O sea, esto es común a todos los lenguajes, ¿no? Se puede omitir la palabra clave keyboard var antes del nombre de la variable. O sea que no es necesario que para crear una variable yo utilice la palabra reservada var. Sin embargo, por legibilidad es recomendado usarla, ¿no? No es necesario, pero es recomendado usar. El nombre de las variables debe empezar con una letra, la cual puede ir seguida de número, el signo de guión bajo más letra. Soporta cadenas de texto, valores numéricos, valores booleanos. En JavaScript no hace falta aclarar una variable antes de su uso, por ejemplo, ¿no? Fíjense, esta es la forma o recomendada en hacer, ¿no? Var, nombre de la variable igual 0. Aquí entonces estamos creando una variable llamada testear igual con el valor de 0. Pero también, fíjense, se puede crear sin la palabra que se da var. Testea texto igual mi casa, ¿no? Punto y coma. Fíjense que todo finaliza con punto y coma. Y selecciona color igual a true. Por convención se utiliza el camel case, ¿no? Que es lo que vemos aquí. La primera palabra siempre va en minúscula y a partir de la segunda ponemos la primera letra en mayúscula, ¿no? Eso es por convención. Entonces, bueno, estos serían tres modelos de cómo yo puedo definir variables. Importante esto, ¿no? Que les quede claro esta parte de conversiones de datos. JavaScript permite que una variable pueda almacenar distintos tipos de datos en cada trozo de código. Es decir, una variable que ahora almacena texto, después puede almacenar números. ¿Sí? No hay una restricción. ¿Por qué esto? Porque no estamos definiendo, fíjense que cuando se define la variable, si nos volvemos acá atrás, aquí yo no le estoy, o sea, yo no estoy diciendo que testear es una variable de tipo numérico. Fíjense que no se establece el tipo acá, ¿no? Ni aquí le estoy diciendo tampoco que testea texto ni seleccionar color. Son, por lo menos seleccionar color sea booleano, no le estoy indicando por ningún lado eso. Y aquí en testea texto no le estoy diciendo que es de tipo string, sino que básicamente basado en el valor que tiene o que se le asigna a la variable, ella automáticamente toma ese valor, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice que en conversiones de datos, que ella aquí permite que una variable pueda almacenar distintos tipos de datos en cada trozo de código. Es decir, una variable que ahora almacena texto, después puede almacenar números, ¿no? Puede que inicialmente yo le haya asignado texto, pero después la puedo convertir en un número o le puedo asignar un número y no va a haber un error de compilación o de ejecución. Nada. ¿Por qué? Porque JavaScript automáticamente soporta ese tipo nuevo de asignación que se le ve. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y vamos a verlo aquí en este ejemplo.
Fíjense que aquí estamos definiendo una variable X que es de tipo texto, ¿no? O string. ¿Por qué? Porque está encerrada entre comillas. Y tenemos una variable Y que le asignamos un valor numérico. Fíjense que no está entre comillas acá. Y después a esta nueva variable Z1 le voy a asignar la sumatoria de X más Y. Entonces, fíjense, como estoy sumando un texto más un número, entonces el valor que va a tomar Z1 acá va a ser este, ¿no? 50-10. O sea, básicamente él va a concatenar eh, ambos valores, ¿no? Entonces, va a asignar entonces el valor de 50-10. Y fíjense que en este otro caso, si sumo Y más X, entonces el valor que se le va a asignar a Z2 es de 60. Entonces, fíjense lo que dice aquí este comentario. Dice, dependiendo de cuál sea el primer operando, se determina el tipo del resultado. Entonces, tiene sentido eso entonces, ¿no? Si yo estoy sumando X, que es una cadena de caracteres, y le sumo el número 10, entonces, como el primer valor que se está utilizando es el de cadena de texto, él simplemente sigue asignando un valor de texto y por lo tanto lo que hace que concatena agregando a el número 10 como una cadena de caracteres al valor 50 que ya venía, ¿no? Entonces le asigna Z1. Pero si lo hago al revés, fíjense que ahora estoy sumando el valor de 10 a 50. Él cuando hace acá la conversión, convierte, como el primer valor es numérico, convierte el segundo, que es una cadena de caracteres, también en número, lo suma y le asigna ese valor. En este caso sería 10 más 50, 60 y se le asignaría Z2. Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo quiera hacer, entonces tengo que tener cuidado en cuál valor quiero, ¿no? Si quiero que se conviertan en cadena de caracteres, entonces debo utilizar el primer valor de cadena de caracteres. Y si no, si quiero que sea numérico, entonces el primer valor que se debe emplear, primer operando, que debe ser el del número, ¿no? Entonces, bueno, entonces JavaScript, como ven, hace la conversión automática dependiendo del primer operando que haga. Este otro ejemplo que vemos acá, le asignamos a día, lunes, podemos crear una variable sin asignarle valor por defecto y después le asigno el color azul a la variable. Y para imprimir ese valor, pues me digo document.write y pongo la variable día vale, y fíjense que para concatenar utilizamos el operador de más, ¿no? Esto mostraría por pantalla la variable día vale día, ¿no? En este caso, lunes. Y document.write, fíjense que aquí incorporo etiquetas de HTML, ¿no? Dos saltos de línea, y digo la variable color vale, en este caso azul, que sería el valor que le estoy asignando a esa variable, ¿no? Entonces, fíjense que para concatenar, todo esto está entrecomillado, después utilizo el símbolo más y la variable, ¿no? Entonces, con esto eh, puedo imprimir valores directamente en mi página HTML. Entonces, fíjense, viendo que esto se ejecuta de forma secuencial, lo primero que se imprimiría sería la etiqueta H2 y luego, bueno, le toca el turno al script, entonces asigna estos valores y imprimiría entonces dos líneas, ¿no? Porque estoy utilizando VR para eso, con los valores que tienen las variables de esta forma. Ok, entonces se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos volvemos a conectar y continuamos viendo JavaScript acá.
Ok, continuamos. Vamos a ver qué viene ahora. Ok. Ok, entonces fíjense, todo lenguaje de programación tiene, ¿sí? Tanto operadores aritméticos lógicos como de comparación. Y esto es eh, básicamente igual en cualquier lenguaje de programación. Fíjense, para suma, el más, resta, menos, asterisco para multiplicación, barra inclinada para dividir, porcentaje para el resto. Como la sintaxis de JavaScript es casi igual que la de lenguaje C, entonces tiene los operadores de incremento más y menos como el lenguaje C. Tiene los operadores también heredados del lenguaje C, el AND, el OR de esta forma y el NOT, la negación de esta forma. Y los operadores de comparación eh, tienen la igualdad, doble igual, distintos de esta forma. Mayor igual, menor igual, mayor y menor, es casi igual en todos los lenguajes de programación. Entonces, fíjense, tiene operadores lógicos aritméticos y de comparación, igual que cualquier lenguaje de programación. Eh, para verificar si una condición se cumple, se utiliza la sintaxis if condición y abro llaves, ¿no? Si la condición no se cumple, se ejecuta el código que está dentro del else, igualito dentro de una llave. Y este es un ejemplo. Fíjense aquí, yo hago una comparación, ¿no? Si el valor que estoy inicializando acá es mayor a 500, entonces imprimiría, o sea, si se cumple esta condición, se imprimiría entre alif. Si no se cumple la condición, entonces entra para acá, ¿no? Entonces, fíjense que ya yo puedo, dentro de mi código HTML, condicionar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy eh, comparando contra un valor. Pero si lo vemos en la parte práctica, yo pudiera mostrar un bloque de texto dependiendo del valor que tenga alguna variable, ¿no? Que yo haya definido. Entonces podemos mostrar, por ejemplo, un div aquí arriba o un div aquí abajo, diferente dependiendo de si se cumple o no la condición. Ya vamos viendo que entonces con JavaScript, que es un lenguaje de programación, yo puedo entonces condicionar código dependiendo de algún valor que yo evalúe, ¿no? O que tome directamente desde, eh, qué sé yo, el sistema, ¿no? Como la hora, ¿no? Que pudiéramos estar, bueno, si son las 8, si es mayor de las 8 de la mañana, entonces muestra un mensaje que diga, buenos días. Si es eh, después de las 12 del mediodía, entonces muéstrame un mensaje que diga buenas tardes y así, así. O sea, pudiera condicionar basado en algún valor lo que quiero que se muestre en una sección de mi página, ¿no? Tan sencillo como colocarlo dentro, porque si evaluamos esto, ¿no? Aquí que valor uno vale 100, entonces entraría solamente aquí, porque este valor no se cumple, ¿no? Si valor es 100, entonces valor es mayor de que 500, no es mayor, por lo tanto entra por el else y solamente imprimiría entre al else, ¿no? Entonces, bueno, basado en esa condición, yo puedo condicionar eh, un bloque, por ejemplo, de código dentro de mi página HTML, ¿no? Entonces, bueno, están estas variantes, ¿no? De la comparación. También está el else if, que es como un if anidado, que no lo vamos a ver, pero existe también. eh, para condicionar condiciones múltiples, ¿no? Utilizando el if. Bueno, como cualquier lenguaje de programación, también tiene ciclos repetitivos, ¿no? Tiene el ciclo while, el ciclo for también tiene el ciclo for, ¿no? Que la diferencia que existe entre el ciclo while y el ciclo for es cómo yo evalúo las condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ciclo while, yo digo while condición y la condición
dependiendo de esa condición, si la condición se cumple, entonces acá se va a ejecutar lo que esté dentro del while, ¿no? Si la condición que está aquí dentro se cumple. Ahora, si inicialmente esa condición no se cumple, o sea, la condición es falsa, entonces lo que está dentro de ese while no se va a ejecutar nunca, ¿no? A diferencia entonces del for, ¿no? Que vemos acá, que este sí se ejecuta un número determinado de veces, ¿no? Este ciclo repetitivo, a diferencia del while, que depende de una condición, se ejecuta un número determinado de veces, ¿no? Entonces, si vemos el ejemplo del while, aquí vemos que tenemos una variable x que es igual a 1 y dice, ¿no? Mientras la variable x sea menor que 11, entonces se va a ejecutar esto que está acá, ¿no? De hecho, va a incrementar aquí el valor de x, ¿no? Entonces, esto se va a ejecutar o va a imprimir x, va a imprimir el número, ¿no? El número, inicialmente el 1, y lo va a ir incrementando, o sea, va a imprimir del 1 al 10 separado por un espacio que le estoy incorporando acá, porque una vez que se incremente aquí la x y sea igual a 11, ¿no? Se va a salir de este ciclo repetitivo, se va a depender de la condición. Pero lo que les decía, ¿no? Este ciclo se va a ejecutar, o lo que está dentro de este ciclo repetitivo, se va a ejecutar solo si esta condición al inicio es verdadera. Por ejemplo, si yo cambiara el valor acá de x, en lugar de 1 le coloco 11, entonces cuando él viene y evalúa 11 es menor que 11, es falso, por lo tanto lo que está dentro del ciclo repetitivo no se va a ejecutar, ¿no? Se iría por acá, por el resto. Entonces todo depende de la condición. Bueno, entonces lo estoy refrescando, por si no se acordaban de los ciclos repetitivos. En cambio, el ciclo for, fíjese, valor inicial, condición y actualización, se piensa que se ejecutan mientras la condición se cumpla. Aquí, esto ya yo lo condiciono directamente acá. Aquí yo pongo, por ejemplo, aquí igual a 1, aquí menor que 11. Entonces esto se va a ejecutar. Aquí está el incremento que se va a incrementar de uno en uno. Entonces esto se va a ejecutar 10 veces también, que cuando la condición no se cumpla, aquí cuando x sea igual a 11, entonces ese ciclo se va a finalizar, ¿no? Va a finalizar el ciclo. Pero la diferencia que tiene es que, con respecto al while, es que aquí siempre se va a ejecutar este ciclo repetitivo y un número determinado de veces, y este ciclo que está acá, el while, va a depender entonces de la condición que tiene el while al inicio y durante el ciclo para finalizar y para ejecutar lo que está dentro. Esa es la diferencia. Ok, lo que le decía, ¿no? Nosotros tenemos una limitación con HTML porque HTML no me permitía o no tiene un conjunto de etiquetas que me permitan interactuar con el usuario, por ejemplo, mostrándole algún tipo de mensaje, ¿no? Eh, JavaScript entonces tiene preconstruido ya un conjunto de funciones que sirven para mostrar alertas, ¿no? O pequeñas ventanas al usuario, ¿no? Una de ellas es la función alert, que simplemente alert y entre comillas el mensaje que quiero que se muestre por pantalla, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, en este ejemplo que está acá, incorporamos dentro del body, ¿no? Eh, Asignamos una variable que es la multiplicación de estos dos valores, y si se cumple la condición, fíjense que lo condicionamos dentro de un if. Si se cumple esta condición, entonces va a mostrar una ventana o una cajita con este texto resultado correcto. Si esta condición no se cumple, entonces
va a mostrar una cajita de alerta también con este texto, ¿no? Entonces, bueno, si analizamos el código aquí, lo lógico es que 10 por 5 son 50, se le almacena a la variable res, y si res es igual a 50, o sea, en este caso pasaría por acá, mostraría una cajita de alerta con el texto resultado correcto, ¿no? Esa cajita de alerta, entonces, muestra ese texto y muestra un botón de OK que cuando lo presiono, entonces esa eh, cajita se cierra automáticamente, ¿no? Todo eso lo hace JavaScript directamente y no tengo que hacer nada, simplemente mostrar colocar el texto que quiero que se muestre, ¿no? Entonces, esto me sirve para, de alguna manera, eh, tener la primera interacción con el usuario, ¿no? Le muestro una cajita de texto donde puede ver el resultado de lo que se muestra ahí, y al presionar el botón OK o aceptar, eh, esa cajita se cierra, ¿no? Entonces cumple su cometido. También existen otras variantes como prompt, que se utiliza para capturar, fíjense, un valor, ¿no? Aquí hay una variable llamada valor, utilizo la función prompt y le digo introduzca valor. Eso me va a mostrar una cajita de texto con un cuadro de diálogo donde el usuario puede introducir un valor, ¿no? Una vez que ese valor es introducido y le doy a aceptar, entonces ese valor que se colocó en el cuadro de texto se almacena en la variable valor y lo puedo utilizar entonces dentro de mi código como yo quiera, ¿no? También hay otra cajita de confirmación o esta de alerta que se llama confirm, que muestra un mensaje de confirmación, el cual suele tener dos botones, aceptar y cancelar. Y simplemente yo lo que hago es colocar el texto del mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿está seguro de que quiere salir de esta pantalla? Entonces, cuando yo coloco eso dentro del confirm, automáticamente se muestra una cajita de texto con dos botones, uno para aceptar y otro para cancelar, ¿no? Entonces, basado en eso, también yo puedo capturar en una variable la selección del usuario, ¿no? Lo que el usuario presionó, el botón de aceptar o el de cancelar. Está mostrando entonces el texto elegido, normalmente una pregunta, y el usuario elegirá si desea aceptar o no el contenido. Confirm devuelve un valor true en el caso de que el usuario acepte el mensaje, y falso si no lo hace. Todo esto, todas estas cajitas las vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Al final de cuando terminemos con la sintaxis. Vamos a ver cómo funciona, cómo capturamos los valores y cómo lo podemos mostrar. Eh, los eventos, ¿no? Que les había dicho que podemos programar o que las etiquetas HTML poseen, eh, son acciones que pueden ser detectadas por JavaScript, tales como el pasar el mouse por un hiperenlace a un botón, posicionarse en una caja de texto, el presionar una tecla, etcétera, ¿no? Y entonces yo puedo ejecutar pequeños scripts de JavaScript o pequeñas funciones que eh, la palabra sería que reaccionen a ese evento, ¿no? Que hace el usuario. O sea, cuando el usuario se posiciona encima de un botón, cuando el usuario presiona un botón, entonces yo puedo ejecutar algo basado en esa acción que hace el usuario, ¿no? Entonces, fíjense que acá, ¿no? Si vemos este ejemplo, también lo vamos a ver en vivo corriendo, este mismo ejemplo. Aquí yo creé en la sección del alcanzado dos funciones, una llamada mouse over y una mouse out. Y basado en eso, fíjense que altero dinámicamente una propiedad de la etiqueta imagen, ¿no? Aquí le asigno, le vamos a explicar esto un poquito más en detalle, le asigno una variable o un valor a src, que sería la propiedad de la imagen, ¿no? Y aquí eh, asigno un, un archivo de imagen a eh, esa propiedad también src, ¿no? Y todo dependiendo de lo que haga el usuario, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, si analizamos código HTML, simplemente, fíjense, son las funciones que ya estoy creando, ¿no?
Y aquí, fíjense que tengo una etiqueta IMG que tiene un conjunto de propiedades. Fíjense que la propiedad SRC que tiene la etiqueta IMG tiene inicialmente este valor para la imagen, ¿no? Fíjense que también aquí está una etiqueta name que identifica o que me permite identificar esa etiqueta como tal, ¿no? Ya yo sé que, por ejemplo, enlace 1 hace referencia a esta imagen, ¿no? A esta etiqueta de imagen, así es que se llama. Y fíjense que entonces estoy programando para la etiqueta más imagen un evento que tiene la etiqueta HTML que se llama onMouseOver y estoy programando otro evento que se llama onMouseOut. ¿Qué hacen estos eventos? El evento onMouseOver captura la acción que hace el usuario cuando se posiciona encima, en este caso, como estoy trabajando con imágenes, encima de la imagen. ¿Qué hace él? Que cuando él detecta que el usuario se posicionó encima de la imagen utilizando este evento o mouse over, él ejecuta este, esta función que se llama mouse over, que es la que tengo definida acá arriba. ¿Qué hace esa función? Fíjense, cuando él detecta que el usuario se posicionó encima de la imagen, él ejecuta este pequeño script llamado mouse over, que lo que hace es que directamente, fíjense, document.enlace1, enlace 1 hace referencia al name que yo le coloqué a la imagen, punto src. Src sería, fíjense acá, sería la imagen, la propiedad que asigna la imagen a la etiqueta, ¿no? O al archivo de imagen a la etiqueta. Entonces, ¿qué hace este mouseover? Básicamente asigna de forma dinámica a la propiedad src esta imagen. Lo mismo hace acá, un mouse out detecta cuando, si yo estoy posicionado encima de la imagen y retiro el mouse de ahí, o de esa imagen, él detecta ese evento utilizando un mouse out, ¿no? ¿Qué hace ese evento? Bueno, cuando él detecta que el usuario retiró el enfoque de esa imagen, él ejecuta entonces este pequeño script llamado mouse out, que lo que hace es que cambia de forma dinámica el valor que tiene la imagen SRC, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, hace un efecto de que cuando yo me posiciono encima de una imagen, dinámicamente cambia esa imagen por otra, ¿no? Eso es lo que se ejecuta acá. Entonces, bueno, eso lo puedo controlar utilizando el onMouse over y el onMouse out, ¿no? Esto igualito, yo lo tengo en el ejemplo que vamos a ver y lo vamos a analizar en detalle para que se vea entonces cómo es que funciona esto. Y bueno, esta es otra función, ¿no? Que un poco más elaborada, ¿no? Que lo que vimos ahorita. Y aquí se ve, por ejemplo, cómo podemos utilizar, eh, recibir parámetros en una función. Fíjense que esta función que se llama abrir ventana, recibe 4 parámetros o 4 valores y basado en ello, él va a crear básicamente una ventana nueva del navegador con los valores que se proporcionan en el evento que dispare eso, ¿no? Eh, ya vamos a analizar esta parte, ¿no? Esto lo vamos a analizar directamente en el código cuando lo estemos ejecutando, pero lo que quiero que vean es cómo se invoca esta función. Fíjense que esta función se llama abrir ventana, ¿no? Y recibe 4 parámetros. Está dentro de una etiqueta script, de una función de JavaScript. Y entonces yo desde un ancla, ¿no? Desde un hiperenlace, yo invoco
el evento onClick, que es cuando yo presiono o cuando hago clic dentro de ese hiperenlace, se va a ejecutar el script o esta función llamada abrir ventana que define aquí arriba, y aquí le paso los parámetros. Fíjense, le paso la URL primero, que sería google.com, después le paso el título, que sería el título que quiero que se le coloque a la ventana del navegador. Le puse ventana 1 y aquí las dimensiones de ancho y alto. O sea que básicamente esa ventana que se va a abrir va a tener unas dimensiones, no va a estar maximizada, sino que va a tener unas dimensiones que yo se las puedo colocar de forma dinámica acá, se las puedo pasar como parámetros. ¿Qué va a hacer entonces la función? Bueno, va a utilizar, o sea, va a utilizar algunas funciones que vienen predefinidas en JavaScript como screen height y screen width que me permite determinar las, las dimensiones de la pantalla o del monitor, ¿no?, que estoy utilizando, y basado en eso, entonces yo puedo asignarle valores, ¿no? Fíjense aquí, basado en eso, yo lo que hago es, la operación que se está haciendo aquí sirve para determinar o centrar eh, la ventana dentro de las dimensiones del monitor, ¿no?, que esté utilizando en ese caso, ¿no? Eh, y entonces, bueno, le coloco eh, ciertos valores como que, que tenga barra de scroll y que no se puedan cambiar las dimensiones. Bueno, esto está dentro de algunas propiedades que tiene eh, eh, el objeto Windows de JavaScript, ¿no?, que es el que permite crear una instancia nueva de un navegador. Y luego, dependiendo, fíjense que inclusive utilizo acá el objeto Navigator de JavaScript, que me sirve para determinar el navegador que estoy utilizando, y basado en eso, eh, utilizo, si la versión del navegador es mayor o igual a 4, entonces esta función existe, esta función de enfoque, de modo que le da el enfoque directamente a la ventana. Sí, se está, eh, cuando se ejecute, ¿no?, cuando se abra, le da el enfoque directamente a esa ventana. Entonces, aquí simplemente lo que hago es que cuando yo le dé clic al hiperenlace, él va a ejecutar esa ventana, ¿no? Entonces, bueno, esta función está un poco más elaborada, pero vamos a verla ejecutando para que ustedes observen cómo yo puedo entonces manipular inclusive con JavaScript las dimensiones de una ventana del navegador. Fíjense, para insertar comentarios en JavaScript se utilizan dos slash, o sea, si quiero hacer comentarios, utilizar el doble slash, como lo vemos aquí. Y si quiero insertar más de una línea de código JavaScript en una misma línea, cada línea de código se tiene que separar por punto y coma. O sea, todas las líneas del código JavaScript se separan por punto y coma, ¿no? Si vemos acá, fíjense que todo está acá separado por punto y coma. Eh, y esto que dice que para que los navegadores viejos que no se puedan llevar aquí no desplieguen el código, se recomienda poner entre comentarios el HTML, el código JavaScript. Este es esto, ¿no? El comentario que se usaba para JavaScript, pero bueno, ya ahorita no hay ningún navegador que no soporte JavaScript, o sea que esto es simplemente algo de compatibilidad, ¿no? Pero ya todos los navegadores actualmente soportan JavaScript. Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿no? Vamos a compartir ahora la pantalla y vamos a ver los ejemplos. Y esto que vimos ahorita, vamos a analizarlo, vamos a verlo directamente en el código. Ahorita voy a trabajar vamos a ver el código que dice ejemplo JavaScript número 1. Y si abrimos esa carpeta, vemos que tenemos, fíjense, pues,
dos imágenes, una que se llama activo, que dice activo acá, y una que se llama inactivo, que tienen como texto también inactivo, ¿no? Aquí tengo el archivo externo y aquí tengo la página HTML con que voy a trabajar. Si hacemos doble clic en la página, vamos a ejecutar primero los eventos y vemos, ¿no? Pues fíjense que volvemos acá a esta, ¿no? Inicialmente tenemos inactivo y activo acá, ¿no? Tenemos dos imágenes. Y cuando se carga el ejemplo, está inactivo acá, ¿no? Dice presione el botón. Pero fíjense que cuando yo me posiciono encima de la imagen, cambia de activo a inactivo. Fíjense que aquí hay un switch de imágenes, ¿no? Si lo vemos aquí, cuando yo me posiciono encima, cambia de activo a inactivo. O sea, está cambiando de esta imagen a esta de forma dinámica, ¿no? Cuando yo me posiciono encima. Pero cuando me retiro de la imagen, se cambia nuevamente. Me posiciono, cambia. Me retiro, cambia. ¿Sí? Si hago clic, muestra una cajita de alerta que dice se ha presionado el botón y me sale aceptar acá. Eh, si presiono acá, visita Google, fíjense que me crea una ventana del navegador con unas dimensiones determinadas, ¿no? Y lo hace dentro de, inclusive del navegador, ¿no? Este fue el código que vimos ahorita. Aquí tengo una carita de alerta que dice el nombre del botón es iniciar sesión 2 y lo voy a aceptar. Aquí tengo el botón de prompt que habíamos visto, que es una alerta, pero que permite capturar un valor. Fíjense que aquí, cuando le doy clic, me dice esta página, dice introduzca valor. Aquí le pongo, por ejemplo, 56 como valor, le doy a aceptar. Y dice el valor capturado es 56, o sea que lo está capturando correctamente. Y tengo un botón de confirmar que me pone una pregunta. ¿Estás seguro de enviar? Y me salen dos, aceptar o cancelar, ¿no? Si le doy cancelar, dice el valor capturado es false o falso. Y si le doy aceptar, me dice que el valor capturado es verdadero o true, ¿no? Entonces, fíjense que eh, tengo ahora cierta interacción con el usuario, ¿no? Y puedo dinámicamente cambiar valores de atributos que ya tiene preestablecido mi código HTML. Puedo abrir ventanas nuevas, por ejemplo, del navegador. Y todo eso lo puedo hacer con JavaScript. Ahora vamos a ver ese código, ¿no? Y analizarlo. Eh, Fíjense, este sería el código HTML, ¿no? Vamos a ir viendo el código HTML. Tengo una tabla que tiene una imagen entre una columna que invoca o que soporta tres eventos, ¿no? Vamos a ver, fíjate que aquí está la etiqueta IMG, tiene por defecto en la propiedad CRC la imagen que vimos que se llama inactivo.gif. El nombre que le asigné a esa imagen es botón 1 y aquí vemos básicamente eh, cómo podemos controlar los eventos para específicamente esta etiqueta IMG, ¿no? Tengo el on mouse over, que es cuando el usuario se posiciona encima de la imagen, ejecuta mouse over. Tengo el evento on mouse out, que es cuando el usuario se aleja de esa imagen y dispara esta función. Y cuando el usuario hace clic en la imagen que se dispara, on click, ¿no? Y ejecuta entonces alert, ¿no? Eso que está acá. Entonces, son todas esas funciones que se ejecutan
directamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la función, las funciones, esas tres funciones que acabamos de ver acá abajo, ¿no? La primera es simplemente la de Mouse-over, lo que hace es cambiar de forma dinámica el nombre de, eh, de la imagen, ¿no? Y si veo mouse out, cambia también dinámicamente el nombre de la imagen. Entonces, eh, ¿cómo lo hace? Fíjense que utiliza, ¿no? Para cambiar dinámicamente el nombre, el atributo, utiliza, o sea, se apoya en el nombre, ¿no? Fíjense que aquí eh, la etiqueta IMG tiene como nombre botón 1, ¿no? Por lo tanto, fíjense, cuando yo quiero cambiar la propiedad src, en este caso, está seteada en inactivo.gif, yo simplemente lo que hago es que digo document, que sería el documento actual que está cargado en pantalla, punto, botón 1, que sería el name que le di a la imagen, y luego vendría la propiedad, que sería src. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, asigna este nuevo valor de forma dinámica a la imagen, ¿no? Y cuando hacemos out, es lo mismo, ¿no? Asigna dinámicamente este valor a la imagen. Y en el caso del evento onClick, que se dispara cuando yo le doy clic a esa imagen, él me muestra o me invoca la función que se llama alerta, que es lo que hace, ¿no? Si vemos aquí alerta, alerta invoca la función alert y ejecuta entonces una cajita de texto que me muestra si ha presionado el botón. Si analizamos eso, bueno, fíjense, aquí estamos cambiando dinámicamente. Cuando me posiciono encima de la imagen, se cambia la imagen y cuando me retiro, se cambia. Aquí cambiamos dinámicamente el atributo CRC de la imagen y cuando le doy clic, fíjense que se dispara el evento alerta y dice se ha presionado el botón. Entonces, controlamos para para una etiqueta, tres eventos, ¿no? Cuando se posiciona encima, cuando sale de la imagen y cuando se hace clic. Y ejecuta entonces tres funciones, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Mouse over, mouse out y alert. Después, si analizamos el código aquí más abajo, ¿no? Tenemos un formulario acá que tiene un cuadro de texto que dice, que se llama iniciar sesión, ¿no? Que es un botón, básicamente, ¿no? Y fíjense, cuando yo hago clic en ese botón, invoco la función botón 3. Si vemos aquí arriba, botón 3 dice, asigna el valor que tiene eh, la etiqueta name, ¿no? Fíjense que aquí el valor que tiene ese input es iniciar sesión 2 y luego muestra una cajita de alerta que dice el nombre del botón es y imprime el valor. Fíjense que entonces acá yo puedo también dinámicamente obtener los valores de los objetos que están pintados en mi formulario, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, siempre va a ser document punto, en este caso sería el formulario, ¿no? Tengo un formulario que se llama F1 y como este input está dentro de este formulario, para poder llegar a una propiedad dentro de ese input, debo pasar primero por el formulario, ¿no? Y luego, botón 2 sería el name que le puse al input y luego tomo
el value, que sería este value que está acá, y eso me va a asignar este valor a esta variable llamada valor. Y por último, bueno, agarro y muestro una cajita de alerta que concateno con el valor que capturé previamente acá en este. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos acá, que me aparece iniciar sesión 2 y cuando yo le doy clic, me muestra el nombre del botón es iniciar sesión 2, ¿no? ¿Por qué? Porque está tomando este valor. Si yo cambio, por ejemplo, aquí el valor a botón de submit, por ejemplo, para que se vea que se hace de forma dinámica, guardo aquí los cambios y actualizo aquí mi página. Entonces ahora esto se llama botón de submit y si le doy clic, él ahora me toma ese valor nuevo que le asigné al botón, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos entonces también cómo dinámicamente yo puedo capturar los valores de un input y cómo lo pudiera mostrar junto con una alerta, ¿no? En los botones que están acá abajo del ejemplo, tengo el prompt y tengo el confirm. Si lo vemos rapidito aquí, caja 2 dice introduzca un valor y me muestra, me captura el valor aquí y después muestra una cajita de alerta con el valor capturado. Y en el de caja 3, igual, ¿no? Es un confirm que le muestro la pregunta que quiero hacer y después que se cierre esa cajita, ese valor se almacena en la variable y muestra una cajita de alerta aquí para mostrar el valor capturado. Eso se hace con las dos. Entonces, el primer botón, cuando se presiona, invoca con el evento un clic a caja 2 y el otro invoca a caja 3. ¿No? Entonces, bueno, si lo vemos corriendo, vemos que aquí, si yo introduzco un valor que sería el de prompt, sería esta cajita, y pongo esto es una prueba, por ejemplo, y le doy a aceptar, entonces el valor capturado es, esto es una prueba. Y si presiono el botón de confirmar, dice, ¿está seguro de que desea enviar? Que es la pregunta que le estoy haciendo. Si le doy a aceptar, fíjense que la alerta me muestra el valor que se almacenó en la variable valor. Y si le doy cancelar, también se asigna ese valor. Entonces vemos que con JavaScript yo puedo utilizar tanto el confirm como el prompt como el alert para interactuar con el usuario de esta forma. Bueno, se me está acabando el tiempo. Cuando se cierre, nos volvemos a conectar y analizamos este enlace que es el que falta. Seguimos entonces acá. Déjame compartir acá la pantalla completa para ver el ejemplo corriendo. Ok, entonces vimos, ¿no? Le damos en esta parte en los botones, vimos que, por ejemplo, para los botones de prompt y confirm, fíjense que lo que estoy programando, estoy utilizando la etiqueta de botón y lo que probamos es el evento onClick, porque a mí me interesa que se ejecute este script, ¿no? Que tengo definido arriba, cuando el usuario presione el botón. Entonces, este es el evento que se ejecuta con eso, ¿no? El onClick. Lo mismo que en el de confirmar. Quiero que cuando el usuario haga clic en el botón, en este evento, eh, se presione o se ejecute caja 3, ¿no? Que sería esto que vemos acá. Entonces, bueno, estos son unos pequeños scripts que simplemente el primero utiliza prompt, que me muestra un cuadro de diálogo donde yo puedo introducir un valor y ese valor, luego de que yo le doy a aceptar, se almacena aquí en valor.
Después, lo que hace es que muestra esta alerta que le concatena el valor capturado para mostrarlo por pantalla. Lo mismo eh, hace caja 3, pero en lugar de utilizar la función de prompt, utiliza confirm, ¿no? Y hace la pregunta y él automáticamente pone dos botones, aceptar y cancelar. Y cuando yo selecciono alguno de esos dos botones, entonces yo muestro acá el valor capturado es valor, que es el que se capturó aquí en esta variable, ¿no? Tan sencillo como eso, no hay que complicarse mucho con eso. Nos faltó de este ejemplo ver la parte de visita Google, ¿no? Que fíjense que cuando yo le doy clic aquí, él crea una ventana que está perfectamente centrada, ¿no? De acuerdo a las dimensiones de mi pantalla, ¿no? Y aquí, bueno, este es un navegador funcional, ¿no? Y aquí puedo, inclusive, tener mi barrita de scroll aquí y todo, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y es una ventana que se dispara directamente al yo hacer clic en el link, ¿no? Entonces, fíjense, ya vamos viendo que el evento, si lo vemos acá, aquí tenemos el enlace. Fíjense que el link tiene visita Google. Aquí, cuando yo utilizo en la propiedad href, el numeral, no le estoy asignando directamente un enlace a ese hiperenlace. O sea que básicamente ese enlace es nulo. Lo que quiero es tener como que la funcionalidad de un hiperenlace, pero que no redirige a ningún lado, ¿no? Es lo que significa este numeral aquí solo. Pero sin embargo, fíjense que tiene un evento que le estoy programando. Aquí yo le estoy diciendo, bueno, cuando el usuario haga clic en el hiperenlace, entonces tú me vas a ejecutar esta función de JavaScript que se llama abrir ventana y que recibe cuatro parámetros. Fíjense, le estoy pasando la URL, el nombre de la ventana y las dimensiones que quiero de esa ventana. Entonces, esa función que se llama abrir ventana es esta que está acá, que fue la que vimos en la presentación, ¿no? En PowerPoint. Fíjense que aquí, separado por coma, tengo los cuatro valores, ¿no? O los cuatro parámetros que se reciben y que envío acá, ¿no? Tengo uno, dos, tres y cuatro. Entonces, bueno, en ese mismo orden se reciben. Primero se recibe, vamos a ponerlo aquí para que se vea inclusive la función. Ok, fíjense, lo primero que se recibe es la URL, que se almacena aquí en URL. El segundo valor es el título, se almacena aquí. El segundo es el ancho, y el tercero es el ancho que digo, y el cuarto es el alto. Entonces, basado en eso, él genera estos valores que estamos calculando aquí, que dice screen height menos alto dividido entre 2, es que él agarra las dimensiones de la pantalla. Screen height me da la altura de la pantalla de donde estoy ejecutando mi página de forma dinámica, o sea, él me determina esa altura. A eso yo le rebajo el alto que le estoy pasando como parámetro, en este caso 1000, y lo divido entre 2 para que me dé la altura y me centre verticalmente la pantalla, ¿no? Eh, Aquí hace lo mismo, pero con el ancho. Le rebaja el ancho que le estoy pasando, lo divide entre 2 y eso me va a centrar también de manera horizontal la pantalla. Entonces aquí tengo los dos valores para que se centre la pantalla directamente. Y luego utilizo esta nueva variable de un atributo donde asigno el ancho, el alto y el top y el left de la ventana con los valores que calculé. Y luego le pongo aquí otras propiedades que se llama scroll bar igual a yes y resizable no de las propiedades de los atributos. Y luego utilizo esta
este objeto windows.open, que le paso entonces la URL, el título y los atributos para que él me cree una ventana nueva, ¿no? Con esas dimensiones. Y por último, aquí simplemente verifico si el navegador es mayor a la versión 4. ¿Por qué mayor a la versión 4? Porque esta función de focus no existía en los navegadores que tenían versiones viejas, pues, menores a la 4.0. Entonces él verifica aquí si es mayor o igual a 4, entonces ejecuta esto, ¿no? O sea, enfoca esta ventana nueva, ¿no? Entonces, bueno, esto se ejecuta cuando yo le doy clic al hiperenlace, que es lo que ustedes ven acá, ¿no? Cuando yo hago aquí clic, entonces ven que inclusive la ventana toma el enfoque. Fíjense que el cursor está titilando acá abajo, ¿no? Yo le doy clic, se abren las ventanas basadas en esas dimensiones y me pone el enfoque. Aquí está el cursor del... Vamos a cambiarle, por ejemplo, las dimensiones. Vamos a cambiarlo a la mitad. Vamos a ponerle aquí 500 sobre dimensiones y vamos a ponerle aquí, eh, vamos a ponerle 250. Guardamos, actualizamos aquí y cuando lo visita Google, fíjense que ahora las dimensiones cambiaron. O sea que yo puedo aquí ahora generar dinámicamente una nueva ventana del navegador con las dimensiones que yo desee, siempre y cuando se les pase por acá por parámetros. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que se puede hacer con JavaScript. Si construye entonces buenas funciones dentro de mi archivo de script para eso, ¿no? Fíjense que aquí yo en este ejemplo coloqué todas estas funciones para que se viera mejor, ¿no? En el ejemplo, directamente acá, ¿no? Pero lo ideal es que yo tenga todas estas funciones en un archivo externo, que lo tengo acá. Fíjense que este archivo externo, que tiene extensión .js, tiene todas las funciones tal cual como las tenemos allá. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro y corto esto y aquí descomento esta parte de aquí, bueno, aquí se fue a comentarlo más. Vamos a quitar este comentario aquí y guardo esto. Entonces, fíjense, esto ya automáticamente me cargaría las funciones que tengo definidas en mi archivo de JavaScript. Si yo actualizo esta parte acá, bueno, no, falta cerrar la etiqueta script aquí parece. Me falta cerrar la etiqueta script. Guardo, actualizo. Ahora sí, entonces fíjense que todo está funcionando igual, ¿no? Todo funciona igual porque inclusive está cargando la información de el archivo externo, ¿no? De funciones.js. Entonces, era lo que yo les decía, yo prefiero tener una sola línea acá que tener, por ejemplo, lo que tenía antes, ¿no? Fíjense que entonces, si meto todos los scripts acá, entonces para yo poder llegar al body tengo que bajar, tengo que hacer scroll para poder editar, que no es la idea, ¿no? Entonces lo ideal es que tengamos los archivos en un archivo externo, la función que en un archivo externo, y fíjense que esto lo que tiene, el archivo.js lo que tiene son puras funciones. Entonces, lo referencio de esta manera, como lo vimos ahorita. Y ya lo que hago es, dependiendo del evento, invoco entonces cada una de esas funciones. Eh, si tienen alguna pregunta sobre esto o sobre alguna de las funciones
algo que no se haya entendido sobre esto, de cómo funciona el evento. Fíjense que todos estos eventos no tienen, la mayoría de las etiquetas de HTML tienen los mismos eventos que estamos programando aquí, ¿no? El onClick lo tienen todas. El on mouse over y on mouse out también lo tienen todas. O sea, hay un conjunto de eventos que tienen las etiquetas HTML que se pueden programar. Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo quiera hacer, la interacción que yo quiera tener, puedo utilizar un evento u otro para eso. Una cosa que les quería decir es que hay una referencia, pues, este manual lo tienen también ahí en Dropbox, que es cortico, tiene como 30 páginas, si mal no recuerdo, sí, exactamente tiene 30 páginas. Y esto les resume en detalle, con código explicativo inclusive, todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Cómo invocar y todo. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de donde yo saqué, eh, por ejemplo, la propiedad de la versión del navegador, aquí está, fíjense. En Navigator dice objeto que representa el navegador con el que el usuario está montando la página web. Entonces, sí, eh, yo evalúo esta propiedad, fíjense que me da inclusive que devuelve, ¿no? Con qué valores compatibles, si es con Escape, si es con Opera Explorer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto me da como que una explicación más detallada de las propiedades que utilicé ahorita, por ejemplo, con el screen. Fíjense, screen width y height, respectivamente, anchura y altura total de la pantalla y hasta el color en píxeles que tienen. Entonces, esto, inclusive, fíjense que está el objeto window que utilicé para abrir, también tiene las propiedades, fíjense como top, cell, parent, location, history, el toolbar, resize, all width. Entonces, me da inclusive hasta un ejemplo de cómo puedo eh, hacer utilizar el objeto, ¿no? Entonces, este manual de referencia que lo tienen ahí, les serviría para eh, ver cómo se utiliza JavaScript, ¿no? Lo tienen disponible ahí también en la carpeta de Dropbox. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, vamos a cerrar vamos a ver este ejemplo. Vamos a verlo corriendo y después explicamos el código. Se llama este ejemplo 2.html. Cuando yo lo abro, dice, este contenido se incluye dinámicamente al div. Y vamos a ver esto. Y fíjense que acá también genera la tabla de multiplicar del 7, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver qué se hizo ahí. Básicamente, fíjense, este script se está ejecutando acá directamente en el body, o sea, no está incluido en el encabezado. Esto quiere decir que esto se ejecuta línea a línea dentro del navegador. Aquí hay tres cosas, ¿no? Vamos a separarlas. Sería esta, que no lo tiene, esta parte no la tiene la presentación, pero ya vamos a explicar para qué funciona, cómo funciona esta parte. Y vamos a ir analizando cada uno, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo utilizar, fíjense que aquí, si analizamos el body línea a línea, yo tengo aquí un contenedor, ¿sí? Un div. Ese div que tiene ID, su ID es contenedor, tiene solamente un estilo y tiene dos saltos de línea acá, ¿no? Este div, básicamente, vamos a comentar esta línea acá. Si yo ejecuto ahora nuevamente el script,
vean que el div simplemente lo que hace es que muestra un cuadro que tiene unos bordes rojos, ¿no? Pero dentro no hay nada. Y de hecho, efectivamente aquí, si lo analizamos y si lo vemos, tiene simplemente dos saltos de línea aquí, pero no tiene contenido. Pero ahora fíjense que cuando yo utilizo o cuando se corre este script que está acá, yo hago lo siguiente en la primera línea. Yo digo, bueno, al documento que está actualmente cargado en la pantalla, es a lo que se refiere el document. Por eso que siempre, ustedes ven que en todo lo que yo he usado siempre se utiliza document. Es porque es el documento que está actualmente cargado en la pantalla, ¿no? Punto. Ahora le digo get element by ID, que es una función de JavaScript que permite capturar basado en el ID, permite hacer referencia a ese objeto, ¿no? O sea, esta línea que está acá está haciendo referencia a el div, porque este div tiene como ID el nombre de contenedor. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo aquí, bueno, en el documento actual, busca un objeto que se llame contenedor y le vas a incorporar, fíjense, con esta función inner HTML, él va a decir, bueno, en el documento actual vas a buscar un ID que se llame contenedor o que tenga el nombre asignado de contenedor y le vas a asignar como código HTML este texto que está acá. Entonces él dice, el texto es, este contenido se incluye dinámicamente al div. Cuando yo ejecuto eso, fíjense que ahora dentro del, aquí no guardé, vamos a guardar, okay, y actualizo, fíjense que ahora eso está dentro del div. Si yo ahora, por ejemplo, aquí le digo ver código fuente de la página eh, y veo el div, ese div no tiene nada, ¿okay? Pero fíjense que dinámicamente, o sea, incluyó dentro del div lo que le dije que incluyera, que este texto, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo puedo manipular directamente el contenido que está dentro, inclusive, de un contenedor, utilizando JavaScript para ello. Esta segunda línea, que se llama, que dice console.log y mandó a imprimir algo, ¿no? Por pantalla, hoy es, y tomó la fecha del sistema que se captura en JavaScript utilizando esta variable o esta función llamada DataNow, muestra por la consola de depuración este valor. ¿Dónde vamos a ver eso? Bueno, esto lo vamos a ver cuando yo le doy, por lo menos en Chrome, ¿no? En Chrome yo le doy a la tecla F12, él me va a mostrar esta consola que está acá. Y fíjense que la consola me va a traer, vamos a ver si puedo cerrar esto acá. Realizamos aquí, vamos a borrar aquí. Ok, listo. Me trae la fecha, dice, hoy es miércoles, julio 22, 2026, y a las 10:15:51 hora de Venezuela. Ojo, él me va a mostrar esa información. Eso es porque entonces yo cargo la, la, la consola de depuración que tiene Chrome, ¿no? Google Chrome. Cuando le doy F12, y fíjense que aquí hay una sección que se llama consola, ¿no? Entonces ahí yo voy a poder mostrar cualquier variable que yo quiera mostrar cuando esté depurando algún código de JavaScript. Yo puedo mostrar directamente en la consola con este comando console.log y puedo mandar a imprimir lo que yo quiera acá, ¿no? Entonces, aquí mandé a imprimir la fecha del sistema y si lo vemos, efectivamente el avión dice hoy es
y me puso la fecha del sistema y la hora, que se captura con el date now. Entonces, eh, con esa, con esa, con este console.log yo puedo mandar a imprimir cualquier cosa. Entonces, cuando yo estoy depurando JavaScript, eso me sirve para, por ejemplo, ver si no se me muestra una variable, yo puedo ver específicamente en algún lugar del código, puedo poner console.log y mandar a imprimir esa variable para ver si me está trayendo algún valor, ¿no? Así como lo hice aquí. Le pongo entrecomillado lo que quiero mostrar y luego le asigno un valor acá. Y luego, fíjense que aquí me hace un document.write que me imprime. Fíjense que aquí le incorporé etiquetas HTML que me imprime tabla del 7, ¿no? Que es lo que se ve acá, tabla del 7. Y luego, de forma dinámica, utilizando un ciclo repetitivo for, eh, me imprime la tabla, ¿no? De forma muy sencilla. Aquí fíjense, inicializo el i en 1, aquí le digo que i, mientras i sea menor que 11, haga el ciclo repetitivo y aquí lo incrementa en 1 en 1. Y aquí simplemente digo document.write y mando y concateno esto, fíjense. 7, que esto se mantiene constante, más el valor de i, más igual, más 7 por el valor de i, y mando a imprimir. Entonces, fíjense, dinámicamente, entonces me imprime 7 por 1, 7, 7 por 2, o sea, la tabla de multiplicar, ¿no? Utilizando, entonces, un ciclo repetitivo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya con JavaScript, dentro del script, etiqueta script, yo puedo ejecutar hasta ciclos repetitivos y eso se va a ir ejecutando de forma secuencial, ¿no? Se va interpretando línea a línea. Primero se ejecuta esta, luego esta, y luego esta, y por último, el ciclo repetitivo, ¿no? Que está acá. Y todo se ejecutaría luego de que se cargue este div. O sea que básicamente esta línea que modifica el div se ejecuta luego de que el div se pinta y que le pone los bordes, le inserta acá contenido. Entonces, esto se utiliza mucho para insertar contenido de forma dinámica, por ejemplo, con datos traídos de la base de datos. Se puede utilizar JavaScript para imprimir eso, ¿no? Y bueno, luego se ejecutaría el console.log, que no lo vemos, sino la única forma de verlo es si le doy la tecla F12, busco aquí consola y aquí vería entonces el valor que se imprimió en la consola, que sería este. Y acá abajo luego se imprimiría lo de la tabla y por último el ciclo repetitivo que se ejecuta 10 veces para imprimir la tabla del 7, como se ve acá. Listo. Entonces este sería el ejemplo 2. Y ya por último, el ejemplo 2 que tiene el formulario, que fue el que vimos de validación. Vamos a cargarlo acá. Eh, Vamos a analizar aquí entonces este archivo, que sería el último que nos queda por ver por ahora. Aquí incluí entonces los archivos de script y tiene tres funciones. Una de colores, una que se llama check lenguaje y aquí más abajo tengo un formulario y tengo un contenedor acá abajo que me imagino que se va a afectar, sí, se afecta acá abajo, ahora lo vemos, ¿no? Ok, vamos a ver la funcionalidad de esto. Fíjense, si yo le digo aquí fondo amarillo con texto rojo, vean que cambia
el color de fondo y el texto, acá donde está el lenguaje, se cambia a rojo. Si le doy fondo azul con texto blanco, fíjense que entonces todo el fondo se cambia azul y el texto se cambia a blanco. Entonces tengo dos botones que al hacer clic disparan el cambio de color dinámico de mi pantalla, ¿no? Eh, Eso, ¿cómo lo hago, no? Entonces aquí los botones, vamos a ver eso primero, que es lo más fácil. Y el evento que quiero programar es el evento un clic, porque es cuando el usuario hace clic en el botón. ¿Qué se ejecuta? Se ejecuta una función llamada colores que recibe dos parámetros. El color de fondo y el color del tipo de letra, ¿no? Si vemos esa función que se llama colores, la vemos acá, la función recibe exactamente el color de fondo y el color de la letra o del texto. Y altera o modifica el background color y el foreground color que se le aplica a toda la página actual, al documento actual. Fíjense que aquí lo utilizo documento. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, él recibe los colores y basado en esos colores, él aplica esos valores a todo el documento, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, esta es una función global que al recibir parámetros, fíjense, me sirve para cualquier valor que yo le pase. Fíjense que aquí le estoy pasando primero amarillo y rojo, y aquí abajo, en el segundo botón, le estoy pasando azul y blanco, ¿no? Y funciona perfectamente, ¿sí? Dependiendo de los colores que le esté pasando, él ejecuta, cuando hago clic en el botón, esta función que asigna los valores directamente. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver aquí, que cuando yo coloco cualquier cosa aquí, le digo mostrar, me dice el lenguaje no es válido, intente de nuevo. Entonces, él aquí está haciendo algún tipo de validación, ¿no? Y me muestra una alerta si el valor que yo introduje aquí no es el correcto. Y fíjense que abajo, de forma dinámica, me está mostrando, basado en el valor que estoy introduciendo acá, me está mostrando solamente 4 caracteres y en mayúscula de ese valor. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esa función? Esa función entonces se ejecuta. Fíjense que yo aquí tengo un formulario que tiene entonces varias cosas, ¿no? Tiene unos inputs que tiene un input text que se llama campo lenguaje y tiene el botón submit que se llama mostrar. Entonces, fíjense que en ese formulario, cuando yo presiono el botón de submit, ¿no? Aquí que el botón de enviar, se dispara este evento que se llama submit. Entonces, él va a retornar, entonces, o va a invocar la función de check lenguaje. Entonces, fíjense, como él está retornando el valor que devuelve la función check lenguaje, la función check lenguaje puede retornar dos valores, retorna falso o retorna verdadero. Entonces, fíjense, si la validación no pasó, o sea, si la validación fue correcta, entonces él retorna verdadero. Pero si hubo un error en la validación, él retorna falso. Por eso es que vemos que cuando yo coloco un valor aquí cualquiera y le doy mostrar, él me muestra la cajita de texto aquí y no hace nada, o sea, no se queda ahí, básicamente, ¿no? Eh, si, el, si el valor
fuera correcto, ¿no? Luego la validación, él debería ejecutar forma.html, que lo que dice es resultados de la prueba de JavaScript, lenguaje elegido correctamente. O sea, si la validación es correcta, él debería ejecutar esta acción porque el retorno que se está o lo que está retornando es verdadero. Cuando retorna falso, entonces él no ejecuta la acción de submit, que sería la de enviar este valor. Entonces, bueno, ¿cómo hace la validación? Fíjense que aquí lo primero es verificar el valor que tiene el input. En este caso sería esto, ¿no? O sea, él va a tomar este valor que yo estoy introduciendo aquí. ¿Cómo lo hace? Bueno, fíjense, lo hace paso a paso, ¿no? Él dice document, que es el documento actual, punto for lenguaje. For lenguaje sería el formulario, fíjense que se le colocó ese nombre, y después, dentro de ese formulario hay un input que se llama campo lenguaje. Y ese campo lenguaje o ese input tiene un valor o un valor, que ese valor sería este texto que tiene ese input, ¿no? Todo eso se almacena aquí en esta variable de lenguaje. O sea, aquí en esta variable de lenguaje se mostraría el valor, ¿no? El valor completo del texto que yo introduje. ¿Qué hace esto entonces luego? A esta variable cadena toma el valor completo que se introdujo en la cajita de texto y lo trunca y lo convierte en mayúscula. Fíjense, aquí toma, con esta función de substring, toma los primeros 4 caracteres y luego de eso, cuando toma esos 4 caracteres, los convierte en mayúsculas. Entonces, fíjense, todo esto yo puedo concatenar con JavaScript funciones, ¿no? Esta me toma los primeros 4 caracteres de la cadena y esta simplemente lo que hace es eh, convertir en mayúsculas. Todas estas son funciones de JavaScript que lo que hace al final eh, se manejan en cadena, o sea, eh, primero trunca los 4 dígitos o los 4 caracteres de la variable lenguaje, o sea, hace esto, y luego que hace eso, los convierte, esos 4 caracteres los convierte en mayúsculas y los asigna aquí a cadena. Entonces, bueno, después hago una comparación y verifico esos 4 caracteres que se introdujeron eh, eh, son iguales a Java. Si son diferentes, entonces muestra la alerta, que es lo que vemos ahí, y muestra eh, en la consola el valor capturado, ¿no? Que sería lo que se está mostrando en la pantalla. Y por último, llena ese valor capturado de la cadena en el contenedor utilizando lo que vimos ahorita, se llama getElementById, contenedor. Aquí está el contenedor y si vemos, fíjense que él, cuando yo le coloco algún valor aquí a la cajita de texto, vamos a colocarle números, este, fíjense que él me actualiza directamente el valor en el div de lo que yo esté transcribiendo y me toma los 4 caracteres, ¿no? O sea que esta parte de la cadena se está ejecutando, me está tomando 4 valores y lo está convirtiendo en mayúscula y luego hace la comparación acá. Ok, vamos a ponerle ahora el valor correcto, ¿no? Ya vemos que si le metemos el valor incorrecto, entonces me muestra esta alerta y me dice intente de nuevo, lo voy a aceptar y ahora le voy a poner Java, que es el valor correcto. Me lo voy a mostrar, fíjense que ya pasa la validación y me dice que el lenguaje elegido correctamente. O sea que cuando él hace la comparación aquí y ve que el lenguaje que se introdujo es Java, entonces
ya no pasa por este bloque, retorna verdadero y al retornar verdadero acá, él carga forma HTML, que sería este resultado que está acá. Entonces, bueno, como vemos, con JavaScript yo podía validar antes un campo con un valor específico, como lo hicimos acá. Y eh, entonces también puedo eh, agarrar y alterar de forma dinámica los valores o insertar contenido HTML dentro de un contenedor como lo vimos acá, que muestra este valor acá. Cuando, cuando yo introduzco algún valor, aquí se vería. ¿Sí? Se captura ese valor aquí. Entonces, bueno, vemos las funcionalidades que tiene JavaScript eh, con los documentos HTML. Que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver un poco más en detalle esta parte de los eventos y cómo manejar esos eventos, ¿no? Y vamos a ver la estructura, esta estructura de cómo capturar los valores, cómo alterar los valores dinámicamente con JavaScript utilizando el DOM, ¿no? El Document Object Model, que sería la estructura de árbol con que JavaScript identifica a todos los elementos dentro de una página web. Bueno, si tienen alguna pregunta, háganla ahorita, se me está acabando el tiempo, pero da chance para alguna pregunta. De todas maneras, la semana que viene vamos a ver en detalle esta parte de los objetos. Entonces se va a entender un poco mejor sobre esto. Pero entonces, bueno, ya pueden ir viendo los ejercicios que tenemos en el Dropbox y ahí hay unos ejemplos explicados también de cómo capturar valores con JavaScript. Bueno, se me está acabando el tiempo. Apenas se cierra ese. Nos vemos la semana que viene a la misma hora.